ahora vamos a presentar a una dimensión que es parte de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, es la dimensión de movilidad humana. Entonces, para esta presentación, démosle la muy cordial bienvenida al Padre Arturo Montelongo Mercado. Él es secretario de la Dimensión de la Pastoral de Movilidad Humana y también tiene un invitado especial, dice él, que es el presbítero licenciado Javier Quintana, también es de la diócesis de Cuautitlán y bueno, él también es licenciado en Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, van a estar con nosotros ahora presentándonos la doctrina social de la Iglesia y la movilidad humana. Entonces, un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, nos toca este momento de iluminación desde la dimensión de movilidad humana. Yo he querido invitar al Padre Javier, pues somos amigos ya desde hace tiempo. Él estuvo coordinando también la pastoral social en la diócesis de Cuautitlán. Él tiene la licenciatura precisamente en Doctrina Social de la Iglesia o Doctrina Social Cristiana y pues quise invitarlo para que nos ayudara a hacer un poquito más la vinculación desde la doctrina social de la Iglesia y la movilidad humana, para después yo poder enfatizar un poquito en la movilidad y en lo que la dimensión está trabajando dentro de la Comisión de la Pastoral Social y cómo vamos haciendo este trabajo de vinculación. Entonces, pues le cedo al Padre Javier la palabra. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a tratar de iniciar en un pequeño esquema y tratar de ir llevando esta reflexión. Yo quisiera partir de lo que una pequeña definición o aproximación de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Lo primero que podemos decir que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política y económica de la humanidad, que es orientada e iluminada por la fuerza del Evangelio y el magisterio de la Iglesia Católica, lo cual nos conlleva a darnos cuenta que la doctrina social de la Iglesia es la encarnación, es decir, tratar de encarnar aquello que Dios hizo, iluminar la realidad humana, la realidad que a veces conlleva a todo el hombre, que es su situación social, cultural, económica, política, y esto va a ser iluminado a través de la palabra de Dios, y la herramienta que nosotros presentamos pues es esta doctrina social de la Iglesia, la manera más eficaz de iluminar esta realidad. La Iglesia ha tenido a bien pues en todo su proceso de desarrollo ir llamando a la doctrina social de la Iglesia con distintos nombres. No es este nombre actual que le damos el único. Algunos la conocen como filosofía cristiana, como social católico, así eran algunos nombres que se le daban anteriormente. Hoy se ha definido como tal, como doctrina social de la Iglesia. Y es ese conjunto de normas y principios que se ven iluminados tanto por el Evangelio como por el magisterio, que nosotros ya sabemos pues, quién es ese elemento esencial dentro de nuestra Iglesia. Vamos a ver un poco sobre el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia. Lo primero que quisiera explicar es esto que están viendo ustedes en la pantalla. La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde el principio como un sistema. Es decir, no se dio como un sistema. Y ustedes podrían decir, bueno, pero si en la definición no lo presentan como un sistema, ¿cómo es que no es un sistema? Bueno, pues muy sencillo. La doctrina social de la Iglesia ha sido la aportación histórica que ha ido dando respuesta a la misma Iglesia a las situaciones sociales.
desde Roma, las primeras comunidades primitivas, cómo fueron respondiendo a los fenómenos sociales que se vivían en aquellos tiempos. Por eso no es un sistema como tal, no nace como un sistema. Nosotros lo necesitamos organizar posteriormente, ya para presentarlo como una área del conocimiento teológico, se necesita ir poniendo esta sistematización, pero ya es parte del conocimiento propiamente científico de la teología. Pero nos queda claro que no nace como eso, sino que se ha ido formando en el curso del tiempo a través de las diversas intervenciones, tanto del magisterio como en temas sociales, como los papas, los obispos han ido respondiendo a situaciones sociales muy concretas. No es un sistema de ideología o pragmático que tiene a definir y a componer las relaciones económicas, políticas o sociales, sino una categoría propia. Es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre, de la sociedad y del contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. Entonces, vamos dándonos cuenta que la doctrina social de la Iglesia parte de esta realidad humana, de este contexto en donde los hombres se reúnen a convivir, pero que vamos iluminando a través de la fe, de la tradición y del magisterio, esta realidad del ser humano. Aquí encontramos una pequeña aportación en la encíclica Solicitudo Rei Socialis. Esta nos dice precisamente, su objetivo principal es interpretar esas realidades examinando su conformidad y diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Todo esto lo encontramos en el compendio de la doctrina social de la Iglesia en la página 38, en el número 72. Todo eso lo tienen ahí. Todo esto es parte del compendio. Para nosotros que pues estamos imbuidos en la pastoral social, el compendio de la doctrina social de la Iglesia es uno de los elementos necesarios para poder ir viendo toda esta realidad. Por otro lado, el fundamento de la doctrina social de la Iglesia. ¿Dónde se fundamenta la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su sustento como tal? Su sustento, su fundamento lo encontramos en la revelación bíblica y en la tradición de la Iglesia. Es decir, tiene los mismos elementos teológicos. Entonces, en este aspecto nosotros vamos dándonos cuenta de cómo nos vamos formando a partir de esta estructura, que es importante que nosotros la descubramos. De esta fuente que viene de lo alto, obtiene la inspiración y la luz para aprender, juzgar y orientar la experiencia humana y la historia. Esto es lo interesante. Nos dejamos iluminar por la palabra de Dios para iluminar nuestra historia. Nos dejamos llenar de esa luz para iluminar esta realidad concreta en la que vivimos. Esto nosotros le llamamos un método muy interesante, que es el método de Cristo mismo, que es la encarnación. Como Dios se encarna, se hace hombre, asume la realidad del hombre. La palabra de Dios asume esta realidad de nosotros. Hoy en día nuestra realidad social también Dios la va asumiendo en cada uno de ustedes, en cada una de las diócesis, en cada una de las diócesis en particular. Ahí se va encarnando la palabra de Dios, se va haciendo real. Y nosotros nos dejamos iluminar por esta palabra que va ayudándonos a transformar esa realidad. El objeto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál es el objeto propiamente de la doctrina social de la Iglesia? Como una área teológica, nos damos cuenta que tiene un objeto. Esencialmente el mismo que constituye su razón de ser.
¿Cuál es su razón de ser de la doctrina social de la Iglesia? La salvación ¿de quién? Del hombre. Esa es la razón por la que existe la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? La razón es la salvación del hombre, el hombre que está llamado a ser ¿qué? Salvado, pero no por instrumentos humanos, sino por la salvación que en este caso Dios nos ofrece, que es Cristo. Entonces ahí está, el objeto es el mismo hombre. Ese es el objeto de la doctrina social de la Iglesia. Y como tal, confirmado por Cristo al cuidado y a la separación, responsabilidad de la Iglesia. Con su doctrina social, la Iglesia se ocupa de la vida humana en sociedad. Entonces aquí llegamos a un punto común con lo que será la movilidad humana. ¿Por qué la movilidad humana es tarea de la doctrina social de la Iglesia? Porque la doctrina social de la Iglesia vela, estudia, se ocupa de esta vida humana en sociedad, no de forma aislada, sino en sociedad. Como la conciencia que de la calidad de la sociedad, es decir, de las relaciones de justicia y de amor que la forman, dependen en modo decisivo de la tutela y la promoción de las personas que constituyen cada una de las comunidades. Aquí, pues propiamente nos damos cuenta de algo. La tarea de la doctrina social de la Iglesia es velar por la justicia. Porque la justicia es uno de los fundamentos que velará la doctrina social de la Iglesia. En la sociedad, en efecto, está en juego la dignidad y los derechos de la persona humana. Uno de los derechos de la persona humana es poder trasladarse de un lugar ¿a qué? A otro. Ese es uno de los derechos que el ser humano tiene. Lo veremos posteriormente ya como lo declara la ONU, cómo da estos derechos y en qué artículos está. Con lo cual nosotros nos damos cuenta que la doctrina social de la Iglesia implica esta movilidad y entra en juego mucho esta relación de las personas, viendo pues la dignidad de la persona humana, pero también velando por la paz de esta persona humana que vive en comunidad. Estos bienes deben de ser logrados y garantizados por la comunidad social. ¿Cuáles son las cosas que una comunidad social debe de buscar? La justicia, la paz, el bienestar y el desarrollo de las personas humanas. Esa es la finalidad. ¿Para qué hacemos y formamos un conjunto social? Para alcanzar todo esto. Lo veremos posteriormente. Esto lo volvemos a encontrar, todo está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Pasamos a la siguiente filmina y nos damos cuenta y nos establecemos en algo que es importante. La persona como el centro de la doctrina social de la Iglesia. ¿De dónde nace que el centro es la persona? De Cristo. Cristo se hizo ¿qué? Hombre. Entonces es importante la persona, porque Cristo se hace hombre. En ese sentido nosotros vamos descubriendo este proceso. El hombre, en la verdad plena de su existencia, de su ser personal y al mismo tiempo de su ser social, el hombre concreto e histórico como nos conocemos nosotros, tal como ha sido querido y elegido por Dios para vivir en Jesucristo, este hombre es el centro de la enseñanza social de la Iglesia. Esto lo encontramos en la educación sexual integral, en este apartado. Toda la verdad sobre el hombre constituye en cierto sentido el corazón y el alma de la doctrina social de la Iglesia. El centro y el alma de la doctrina social de la Iglesia es ¿quién? El ser humano, la persona, los hijos de Dios. Todos nosotros somos ese centro. ¿De qué nos sirve estar aquí dialogando sobre estos
aspectos teológicos si no nos damos cuenta de que lo que viene a salvar el Señor es precisamente a las personas, en un conjunto, en una forma de ser, de vivir, en una cultura, en una forma de expresarse, etc. Es Dios el que viene a hacer este proceso. Puede ser considerada como su matriz cultural. En la siguiente filmina, el protagonista de la vida social. ¿Quién es ese protagonista? ¿A quién está dirigida toda la sociedad? ¿De dónde nosotros nos unimos para hacer una sociedad? La persona humana. Ese protagonista propio es la persona humana. De esta conciencia la Iglesia ha sabido hacerse intérprete y autorizada en múltiples ocasiones y de diversas maneras, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona en todos los ámbitos y manifestaciones de sociabilidad. La sociedad humana es, por tanto, objeto de la enseñanza social de la Iglesia desde el momento en que ella no se encuentra ni fuera ni sobre los hombres socialmente unidos. Es decir, la Iglesia no está ni fuera ni por encima, es parte de una realidad social. Entonces, por eso nosotros nos dejamos involucrar, nos dejamos conducir y nos trae una situación más importante y reconociendo todas estas realidades, cómo nosotros vamos dejando que nuestra vida social influya en el aspecto de nuestra fe y cómo nuestra fe influye en nuestra vida social. Nuestra fe tiene que ser un principio motor que transforme nuestra realidad social. Esto debe de ser continuo. Jesús, lo vemos en los evangelios, constantemente transforma la realidad social. Entonces nosotros somos esos transformadores. Desde la doctrina social de la Iglesia se va haciendo este paso y podríamos unirlo ahora con la movilidad humana. Cómo ayudar a estos hermanos que buscan mejores condiciones de vida, que dejan su patria, su nación, que tienen que emigrar. Cómo ayudar a esa persona, cómo irle tendiendo puentes para su desarrollo. Recuerden que ninguna sociedad tiene otra función más que el desarrollo de la persona. Esa es la función de toda sociedad. Si no logran eso una sociedad, estamos fuera del contexto real. ¿De acuerdo? Ese es el ámbito que nos toca. Por otro lado, la doctrina social tiene una palabra que aportar a la movilidad. Aunque existen muchos contextos magisteriales, sobre todo del Papa Pío XII, a partir de él, el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos ilustra sobre la realidad de los refugiados. En el capítulo que mencionaremos más adelante, en este capítulo 505 nos señala una categoría especial de las víctimas de guerra son los refugiados, que a causa de los combates se ven obligados a huir a los lugares donde viven habitualmente, hasta encontrar protección en países de diferentes de donde nacieron. Es muy diferente el país, la nación a la que emigran. La Iglesia muestra por ello un especial cuidado, no solo con la presencia pastoral y el socorro material, sino también con el compromiso de defender su dignidad humana. Partíamos que la doctrina social, ¿cuál era el punto? La persona. Entonces, esas personas que migran, tenemos que cuidar su dignidad humana. Sea la causa por la que tengan que emigrar. La solicitud de los refugiados nos debe estimular a reafirmar y subrayar los derechos humanos universalmente reconocidos y a pedir también para ellos que sean efectivamente aplicados. Esto lo volvemos a encontrar en el compendio de la doctrina social de la Iglesia.
Pasamos a la movilidad. Ahora sí, llegamos a este punto en donde hay una cierta conexión, doctrina social con la movilidad humana. Y por eso, pues, la estructura que se tiene propiamente de pastoral social como comisión y sus dimensiones está en esta correlación, ¿verdad?, de que parte de la doctrina social de la Iglesia, la movilidad. La comunidad internacional en su conjunto tiene la obligación de intervenir a favor de aquellos grupos cuya misma supervivencia está amenazada o cuyos derechos humanos son gravemente violados. Entonces, ahí está una parte interesante. Todos tenemos que velar por los derechos de las personas. Los estados, en cuanto parte de la comunidad internacional, no pueden permanecer indiferentes. Al contrario, si todos los demás medios a disposición se revelan ineficaces, es legítimo, incluso obligado, a emprender iniciativas concretas para desarmar al agresor. El principio de la soberanía nacional no puede aducir como pretexto para impedir la intervención en defensa de las víctimas. Aquí seguimos en este ámbito, pues, que las personas no pueden estar por debajo del Estado. La persona es la primera que debe de estar como prioridad aún de los estados y velar por bien de ellos. Pasamos a la siguiente filmina y vemos que entonces movernos será un derecho. Este es un derecho. El primer derecho es el derecho a no tener que desplazarse a la fuerza. Ninguna persona tiene por qué ser desplazado a la fuerza. Hoy, desgraciadamente, muchas de las condiciones que vivimos, estos desplazamientos en masa que se están dando, o puede ser por el cambio climático, o puede ser por consecuencia de herramientas económicas mal administradas, etcétera, o políticas mal hechas, etcétera. Todas estas cuestiones nosotros las vamos viendo que se van dando actualmente. Y sin embargo, eso de tener que dejar tu país, tu nación, no es parte o no debe de ser parte esencial de una nación. Una nación debe de prever lo mejor para sus ciudadanos. Mucho más si esta movilidad humana es provocada por persecución religiosa. ¿Cuánta gente sabemos que tiene que abandonar a su país por una persecución religiosa? La violencia, la guerra o la injusticia estructural. Este derecho brota de la dignidad de la persona humana y del derecho a tener necesidades básicas cubiertas. Esta está precisamente tomada de la Rerum Novarum. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está esto que nos dice la Rerum Novarum. Por eso debe favorecer la cooperación del desarrollo en países de origen y búsqueda incesante de la justicia y de la paz y la proscripción de la venta de armas. Ahí estamos. Pasamos a la siguiente filmina. Voy un poco rápido para dejar este espacio y caer en una conclusión. Son cosas y datos que a lo mejor ya muchos de ustedes los manejan. Nada más es cuestión de irlos recordando. La escritura nos muestra el camino que se va haciendo ya propiamente. La migración no es algo nuevo. La migración, según los historiadores, la migración existe desde que el hombre existe. Así se ha manejado. La migración es parte de la humanidad. Bueno, porque en la antigüedad buscaban mejores campos, mejores presas en la caza, etc. Entonces, desde que el hombre existe en la tierra, ha existido ¿qué? Este movimiento emigratorio. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no es algo novedoso para nosotros, es parte de la realidad humana. La emigración no está separada de la historia de la salvación, es más, forma parte de ella. Está conectado a un mandamiento
de Dios. No oprimáis ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. Esta es una norma entonces que se nos deja. Lo podemos ver en Éxodo. Amaréis al forastero porque forasteros fuisteis en Egipto, el libro del Deuteronomio. Entonces nos vamos dando cuenta cómo la Sagrada Escritura nos va aproximando al hermano que tiene que dejar su tierra, sus condiciones de seguridad. Recuerden que dejar la tierra es dejar muchas veces tu seguridad. Pasamos a la siguiente filmina, la acogida. ¿Cómo se debe de acoger al hermano? La doctrina social de la Iglesia nos invita a abrirnos. Una de las talantes de la doctrina social de la Iglesia, uno de los valores de la doctrina social de la Iglesia es el amor. Recuerden que ¿cuántos valores tiene la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuáles son? Los sabemos: justicia, verdad, libertad y amor. O caridad, como lo conocemos. Entonces, esos son los valores de la doctrina social de la Iglesia y nos va llevando en este camino. Por eso vemos en Mateo que se nos recuerda que la Sagrada Familia fue obligada a desplazarse y, sin embargo, estamos llamados a acoger a esta Sagrada Familia. Vamos a pasar de inmediato a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 13 y 14 se nos habla de esta situación de libre tránsito, de poder ir con libertad. Pasamos a la siguiente filmina. ¿Qué es la movilidad humana? Según la Organización Internacional para los Migrantes, la define como la movilización de personas de un grupo a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación. ¿De acuerdo? Entonces es el movimiento de personas. En esto nos vinculamos entonces con la doctrina social de la Iglesia. Deseamos que la doctrina social de la Iglesia tiene como objeto a la persona, el cuidado y el bienestar de la persona, el desarrollo de la persona humana. Terminamos con este apartado, la carta pastoral conjunta en los caminos de la esperanza. Ya no somos extranjeros. En suma, como dice conjuntamente los obispos mexicanos y norteamericanos, toda persona tiene el derecho de encontrar en su propio país oportunidades económicas, políticas y sociales que le permitan alcanzar una vida digna, plena, mediante el uso de sus dones. Es en este contexto cuando un trabajo que proporcione un salario justo, suficiente para vivir, constituye una necesidad básica de todo ser humano. Y con esto terminamos. Implicación de la doctrina social de la Iglesia en la movilidad humana, donde tendríamos que recargar entonces que la movilidad humana y la doctrina social de la Iglesia se unen en la dignidad del ser humano. Ahí. Entonces, todo ser humano tiene derecho a emigrar o a desplazarse. Y nosotros lo sustentamos en lo que dice la Sagrada Escritura, la imago Dei, la imagen de Dios. Con eso yo termino esta exposición. Fui rápido, pero espero que en los pocos flashazos que se fueron dando quede claro en dónde se relaciona. La relación entre la doctrina social y la movilidad humana se relaciona en la persona, porque la movilidad humana es un fenómeno social. Y quien se mueve, ¿quiénes son? Personas. Son las que están en constante movimiento. Y esa es la tarea que a nosotros nos compete como doctrina social de la Iglesia desarrollar. Pues muchas gracias, espero que haya servido esta aproximación. Muchas gracias, Padre.
Con estos aspectos que el Padre nos presenta desde la doctrina social de la Iglesia, podemos también adentrarnos un poquito a lo que es la dimensión de la movilidad humana dentro de la estructura de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su función? Primero, hacer resaltar que la visión de la dimensión de movilidad humana es ser artífice de la caridad, como todo lo que incluye a la pastoral social, hacer presente la caridad, hacer presente el amor, hacer presente el desarrollo humano, como el Padre decía, enfocándose en la persona y buscar que esa persona pueda tener un desarrollo digno y un desarrollo íntegro. En la movilidad humana, pues tomamos en cuenta algo muy especial: la caridad sin fronteras y por lo tanto la caridad sin muros. La caridad sin fronteras como algo que se tiene que vivir de una forma estratégica, en la cual pues lo ideal sería que los bienes pudiesen alcanzar a todos en el mismo nivel y tratar de desechar esa brecha tan grande que hay entre riqueza y pobreza. Eso sería realmente vivir el Evangelio o vivir la caridad desde el Evangelio y sin fronteras, como signo de vida, siendo fieles al Evangelio, promoviendo por lo tanto la cultura de la inclusión. Nadie queda fuera, nadie queda separado, nadie queda fuera de lo que es el camino de la fe. Y junto con ello, pues tomar en cuenta lo que el Papa Francisco nos invita a vivir, la no globalización de la indiferencia ante lo que significa la movilidad humana y muy particularmente a la migración. Quiero hacer un poquito énfasis, yo creo, bueno, ahí los tiempos no sé cómo están porque creo que teníamos 40 minutos. Y solamente decir que la movilidad humana no se centra o no se limita solamente a la migración. La dimensión de movilidad humana se trabaja en diferentes vertientes: la migración, el refugio, la prevención de trata de personas, estudiantes y trabajadores de intercambio, turismo, sobre todo el turismo religioso, gente de mar, transportes, aire, mar, tierra, e itinerantes que son gitanos, circos, ferias, todo en lo cual el hombre está especialmente metido en el proceso de movilidad. Y por último decir que ciertamente la migración toma el principal lugar porque está relacionado más estrecha y directamente con las personas. El Papa Francisco nos está invitando a vivir este proceso de la no globalización de la indiferencia, sino que nos invita a vivir el sentido propio de mirar al migrante como persona. El próximo 29 de septiembre se celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. El Papa nos ha dado un documento, una carta, precisamente para que se pueda celebrar esta conmemoración. Y pues nada más decirles que si entran a la página de CEPS, ahí encontrarán ya materiales propios para esta celebración que les pueden ser útiles. Les agradecemos a todos su atención, agradecemos que este momento y que este espacio que se vive dentro de un proceso de formación en doctrina social de la Iglesia pueda ser fructífero para todos nosotros, que acrecentemos nuestro conocimiento, que acrecentemos la importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia, y como algún día lo dijo el Padre, una expresión que a mí tampoco me gusta: la pastoral social no tiene por qué ser el patito feo, ¿verdad?
sino que es una gran expresión, sobre todo, de amor, de caridad para todas las gentes. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la participación por esta aproximación a la doctrina social de la Iglesia y la movilidad humana, y les queremos entregar un reconocimiento, Padre Licenciado Javier Quintana. Gracias. Y al Padre Arturo Montelongo Mercado. Muchas gracias.